Hola, soy Mariana Gracioso, directora de comunicación en el Instituto Fe y Libertad. Bienvenidos al conversatorio Identidad, Fe y Cultura. Hoy celebramos el Día de la Raza. También se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Y este acontecimiento fue tan importante que influyó en la cultura y en la identidad del viejo y del nuevo mundo. Tanto que siglos después, la conversación sobre quiénes somos y qué nos identifica sigue vigente. Aprovechando esto, hemos decidido crear este conversatorio para conversar sobre los artículos publicados en el más reciente número de la revista Fe y Libertad titulado Identidad, Fe y Comunidad Política. Este número recoge 9 artículos inéditos y varias reseñas que intentan responder qué es la identidad y de dónde viene. En el video de hoy, 3 autores de la revista presentan los resultados de sus investigaciones con respecto a este tema. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido sobre las ideas de la fe y la libertad. Comenzamos este video con el Dr. Javier Pérez Weaver, quien es el editor asociado y autor en este número. El Dr. Pérez Weaver hablará sobre la identidad desde una perspectiva sociológica y responderá si estamos experimentando una ausencia de identidad y si es así, qué la está causando y qué herramientas podemos utilizar para buscarla. Escuchemos al Dr. Javier Pérez Weaver sobre su artículo titulado En búsqueda de una identidad, la gestión de la propia extrañeza. El artículo que yo he redactado para esta edición de la revista del Instituto Fe y Libertad, que saldrá próximamente, se titula En busca de una identidad, la gestión de la propia extrañeza. Y es un tema que a mí personalmente me ha apasionado mucho porque he tenido, por cuestiones de la vida, que vivir en distintos lugares, y en distintos lugares he tenido que encontrarme con gente que para mí son extraños y lógicamente con personas para las que yo era un extraño con ellas. Y creo que en el marco del 12 de octubre, del Día de la Raza, que también fue un encuentro de civilizaciones, por parte de los españoles fue descubrir culturas nuevas, encontrar gente extraña, y también lógicamente para las personas de América, pues cuando llegaron los españoles también fue un encuentro de extraños. Y para mi artículo me baso en el pensamiento de un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, conocido por acuñar el término de modernidad líquida. Y Bauman dice que los extraños han existido siempre, en toda cultura y en toda historia, a la hora de viajar, de conocer mundo, y lógicamente en épocas nómadas donde se movían de un lado para otro, había encuentro de extraños, pero lo que ha ocurrido en la actualidad es que la condición de extraño se ha quedado permanentemente. Antes las culturas tenían herramientas para poder lograr llegar a conocer a esos extraños, y ya sea identificarlos, porque es muy importante identificar para poder saber la identidad de alguien, identificarlos como amigos o como enemigos. Pero en la actualidad no tenemos esas herramientas debido a distintos cambios sociales. Uno es lógicamente la gran cantidad de población que hay, de individuos que se aglutinan en territorios muy específicos y muy concretos, y eso dificulta el conocerlos. Y luego porque los vínculos sociales, utilizando la metáfora de Bauman, se han vuelto más débiles y se han vuelto líquidos, y por tanto las comunidades, el nosotros, es más difícil de identificar y de saber. Y esto lo que proporciona es que se ha perdido la comunidad. Por tanto, ahora, más que comunidades, lo que dice Bauman es que hay individuos, y cada uno tiene que gestionar su propia extrañeza. ¿Por qué? Porque ya no hay una comunidad que le dote de sentido pleno al individuo, sino que pertenecemos a subgrupos y cada uno conoce cierta parte del individuo, pero no hay una que lo logre acaparar completamente y dotar de sentido. Y esto se convierte en una tarea personal. Por eso la identidad es un problema que cada individuo debe resolver. Y hay dos partes
importantes. Uno es la gestión de la propia extrañeza y la otra es cómo tratar con la extrañeza de los demás, que es algo también muy apasionante, que es parte de los escritos que tengo de mi tesis que todavía no he logrado publicar, pero en el artículo de la revista no me voy a fijar en el trato con extraños, sino en la gestión de la propia extrañeza. ¿Qué herramientas tenemos actualmente para lograr sentir que somos alguien? Y aquí hay varias cosas importantes. Lograr sentir, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que somos y por eso necesitamos realizar cosas. Y esto es importante porque también es un cambio moderno, que la identidad no nos viene dada, sino que tiene que ser construida, verificada constantemente con nuestras acciones, y hay distintas maneras de lograr crear esta identidad, y para eso les animo a que lean el artículo porque ahí lo desarrollo con un poco más de profundidad. Pero estamos en un mundo de extraños, esto es lo que dice Bauman, y por eso es muy importante procurar salir de esta condición de extrañeza. Y aquí es donde aparece lógicamente la palabra identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo llegar a ser alguien? Y luego, lógicamente, ¿cómo me puedo relacionar con más personas que tienen también el mismo problema? Y por eso Bauman dice que es un mundo líquido, las identidades son líquidas, las relaciones son líquidas en el sentido que no están solidificadas, sino que hace falta un esfuerzo individual por ir construyendo estas identidades. Así que les animo a que le echen un vistazo no solo al artículo que yo he escrito en la revista, sino a todos los demás artículos que son muy enriquecedores y que esperamos que les aporten y les permitan un conocimiento más profundo de lo que es la identidad. Después de analizar la modernidad líquida, pasamos a Guatemala. La licenciada Guillermina Herrera analiza el léxico utilizado en la obra El jurado de las cuatro grandes, escrito por Eugenia Gallardo, y cómo se relaciona con la realidad social de Guatemala durante la firma de los acuerdos de paz. Guillermina Herrera es lingüista y es miembro del número de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Aquí está Guillermina Herrera con su artículo El léxico de la realidad social en tiempos de los acuerdos de paz. Un saludo muy cordial a todos los participantes. Voy a referirme en esta ocasión a una escritora guatemalteca sobre la cual publico un ensayo en la próxima revista del instituto. Se trata de una poeta del siglo XIX y principios del siglo XX, tiempo en el que pues, fue redefiniéndose la sociedad guatemalteca a partir de la independencia política de España, a partir de la República Federal, la República Conservadora de Carrera y la Reforma Liberal, los gobiernos liberales que duraron hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, como ubico. Es importante recordar que a partir de mediados del siglo XIX aparece en Guatemala un conjunto de voces femeninas que incursionó en medios de comunicación, publicando en periódicos, revistas y almanaques que se usaban en esa época, en medio de la censura, obviamente, también en medio de carencias económicas, pero a pesar de todo, alimentando un clima de expresión intelectual y literaria femenina nunca antes visto en Guatemala. Para comprender este fenómeno tenemos que situarnos en la modernidad. Realmente el fenómeno del surgimiento de mujeres que incursionaban en la escritura es consecuencia de la modernidad, cuya vertiente tecnológica e industrial se planteaba, como sabemos, el problema del papel de la mujer en esa sociedad que se iba estructurando, una sociedad industrializada, pero al mismo tiempo, desde su vertiente ideológica, la modernidad dio cauce a la explosión de los reclamos de los derechos de la mujer. De ahí que la literatura escrita por mujeres en Guatemala en aquel momento sea un fenómeno propio de la época, aunque no por ello
menos interesante. Y el tema que nos atrae aquí y que llena, digamos, el objetivo del ensayo que presento, se refiere al papel de estas mujeres escritoras en la sociedad, a su identidad, a su sentido de pertenencia y por tanto a su proyección a la sociedad. Atrás en el tiempo había quedado María Josefa García Granados, la Pepita, cuyas sátiras reflejaron la cultura guatemalteca inclinada a la crítica mordaz, como sabemos, eh, cargada a la vez de un sentido del humor especial. Pepita fue rara avis en su contexto, se perfiló como escritora solitaria en un ambiente donde solo los hombres publicaban. Fue en muchos sentidos una transgresora, crítica mordaz de la hipocresía de la sociedad. El grupo de escritoras guatemaltecas que la sucedieron giraban en torno a una figura sumamente interesante, Vicenta La Parra de la Cerda. La mayoría de las mujeres de este grupo eran maestras graduadas en el Instituto Belén. Entre ellas cabe mencionar a Carmen P. de Silva, Sara María García Salas de Moreno, Rafaela del Águila, que era mexicana, Isabel M. de Castellanos, Elisa Monge, Adelaida Chévez, entre otras. Escribían artículos periodísticos, poesía, publicaban en periódicos, como ya dije, en almanaques. Y en el caso de Vicenta, también escribían novelas por entrega y obras dramáticas. Fueron notables los dos semanarios publicados por Vicenta y su hermana Jesús, que se titularon La Voz de la Mujer y El Ideal, y que estaban dirigidos especialmente al público lector femenino. Es muy importante comprender el papel de esas mujeres, de estas guatemaltecas escritoras, en esas circunstancias. Sus escritos fueron aceptados, acogidos, con aplauso por la sociedad. El objetivo era, de esos escritos estaba dirigido a la mujer, a, a promover lo que se conocía en Guatemala como la mujer virtuosa, la mujer eh, ideal. Eh, Digo que sus escritos fueron recibidos con mucho aplauso por parte de la sociedad porque estaban destinados a formar a las jovencitas, a las niñas, a las jovencitas. Las novelas de Vicenta eran esperadas, eran leídas, fomentaban en las familias la lectura de estas novelas que tenían como objeto ese, el modelar a la mujer. Bueno, en ese contexto, coincidiendo con ese momento de influencia interesantísima de este grupo de escritoras, aparece en el escenario de la literatura guatemalteca otra poeta y periodista que difiere de ellas, no en el objetivo fundamental, pero sí en la manera de llegar a la sociedad. Y es sobre esa escritora sobre la que yo escribo este ensayo que va a publicarse. Se llama Dolores Montenegro, más conocida como Lola Montenegro. Nace en 1857 y muere en 1933 en la ciudad de Guatemala. Ella es originaria de la ciudad de Guatemala, es una mujer criolla, descendiente de españoles que llevan muchas generaciones en Guatemala. Y es sumamente importante y a mí me interesó mucho, sobre todo por su sentido de pertenencia, sobre la identidad de esta mujer, identidad como guatemalteca y como centroamericana, por su interpretación de lo que sería la utopía de Guatemala, una utopía construida sobre Guatemala, y por su combate a los mitos que encarcelaban, que aprisionaban a la mujer, pero también contra la corrupción, contra los gobiernos nefastos que estaban acabando con el país y que no dejaban que la sociedad se elevara humanamente, porque estaban centrados en la dictadura, en la tiranía,
etcétera, etcétera. Eh, Lola fue comparada con Olivia de Goyes, una escritora, dramaturga, panfletista, filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, quien finalmente murió en la guillotina en el escenario de la Revolución Francesa. Olimpia defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho al voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército también, incluso a la igualdad fiscal. Eh, y ese es el espíritu que mueve también a Lola Montenegro. En justicia, tiene que recordarse a Lola como una de las precursoras del feminismo guatemalteco, aunque tiene otras facetas importantes también de conocer y por lo cual es tan atractivo su legado. Como les decía, Lola nació a escasas décadas de la independencia en tiempos de aguda inseguridad política, cuando el caos y la turbulencia sacudían la región centroamericana en medio de una pugna entre liberales y conservadores, y también entre intereses particulares. Esa impotencia, esa inseguridad la atormentaron a lo largo de su vida. Ciertamente ella encontró espacio en la atmósfera intelectual que cuando ya era ella una jovencita fue creándose con la presencia de escritores centroamericanos y de otras nacionalidades que fomentaban en Guatemala un clima de intercambio de ideas y de expresión literaria y estética. Desde muy joven, Lola incursionó animosamente en muchos de los periódicos que se publicaban. Es notable su participación en el Diario de Centroamérica, del cual fue miembro de planta, en El Porvenir, que era una sociedad literaria que fue reconocida como un espacio importantísimo donde se reunían los intelectuales con el objetivo de crear lo que denominaban la literatura nacional, también buscando identidad y la expresión de la entidad. También su participación en el Ateneo Centroamericano y su revista, y en otros espacios literarios y publicaciones literarias. En estas sociedades y en las tertulias, de las que ella también era asidua participante, los intelectuales del momento conformarían un imaginario nacional que era un imaginario nacional elitista, construido viendo a Europa un poco, digamos que excluyente de algunos elementos que sí son constitutivos de la identidad guatemalteca, pero que no se consideraban en ese momento. Lola, obviamente como hija de su tiempo y de su contexto, aceptaba algunos de los conceptos que se consideraban irrefutables, como por ejemplo las ideas de progreso, de adelanto, que estaban siempre presentes en las reflexiones en aquellos espacios, aunque ella modelara estas ideas con notables interpretaciones propias. Por ejemplo, en su imaginario de patria, que también es un imaginario elitista, lo que excluye es la falta de autenticidad, es la hipocresía, es el cinismo. Lola busca todo el tiempo, afanosa y atormentadamente, la virtud, que sus compañeras promovían, la mujer virtuosa, como les decía, promovían la virtud. Pero Lola encuentra que muchas veces la virtud, esta virtud, como se entendía, era una virtud, era un concepto contaminado por las apariencias. Y ella busca la autenticidad. Esa es la virtud auténtica. Y en su utopía, ella la construye a partir de la condición venturosa de aquel al que ella llama el poeta. El poeta es el auténticamente virtuoso. El poeta es un ser de Lola, es un ser ideal, un ser atemporal en el que no distingue sexos, clase social o etnia,
Su utopía, que es una utopía esencialmente romántica, ella está escrita a ese movimiento estético literario del romanticismo, conforma este poeta la sociedad ideal, una sociedad asignada por valores como la autenticidad y la lealtad y regida por el amor. La escritura de Lola es una escritura combativa, expresa apasionadamente sus posiciones políticas, sus interpretaciones de temas difíciles y dolorosos. Quedó diseminada en periódicos, semanarios, etc. Sin embargo, una selección de su producción apareció publicada en dos poemarios, Flores y Espinas, publicado en 1887, y Versos, publicado en 1895. Los escritos de Lola no dejan indiferente al lector. La agudeza de sus versos lo llevan directamente a sus posiciones políticas, a su denuncia provocadora y a su sentido de pertenencia. Ella, originaria de la Parroquia Vieja, del barrio de la Parroquia Vieja, guatemalteca, que se siente profundamente guatemalteca y centroamericana y que defiende porque le pertenece Guatemala, la defiende y la quiere promover. Al entrarse en la producción poética de Lola Montenegro, tiene la capacidad de hacer obviar al lector el siglo en el que fue escrita. Lamentablemente, digo, porque estos temas y las experiencias de que trata no nos resultan desconocidos ni insospechados en este momento. Más bien, recuerdan situaciones que se viven ahora y que provocan igual desesperanza que en la época de la poeta. Hay como un fuerte hilo que ata su obsesionante búsqueda de la verdad, del amor y de la virtud con el actual e inevitable reclamo de la humanidad. La posición que adoptan los acentos interiores de Lola en temas como el presente y el futuro de Guatemala, la definición de la sociedad guatemalteca, la vulnerabilidad de la mujer, resuenan hoy con renovada vigencia, podemos decir, que siguen librándose cada día batallas como las que ella libró valientemente, contrastando sus pensamientos íntimos con la visión de una realidad que le pesaba demasiado, sus sueños y sus utopías con la amargura de derrotas cotidianas recurrentes que la invitaban a darse por vencida, pero que no, Lola nunca se dio por vencida. Entonces, esta situación me hace ver que el legado de Lola, de una poeta tan particularmente inspiradora entre las precursoras de la literatura femenina guatemalteca, debe conocerse. Sus aportes son fuente de reflexión sobre el invaluable papel de la mujer en la evolución de la sociedad guatemalteca hacia estadios más humanos, más felices, marcan pautas para enfrentar la realidad más allá de los imaginarios que aprisionan y deforman nuestra realidad. Y considero que es importante recuperar su legado tan lleno de mensajes poderosos para comprender los alcances y la riqueza de la producción poética y cómo por medio de la poesía se promueve la identidad, se promueve la pertenencia, se promueven los valores, aunque se transite por caminos difíciles. Es cierto que Lola transitó por esos caminos, pero su obra abrió brecha a nuevas generaciones que merecen conocer su producción literaria. Y ese es el objetivo de este ensayo que se publicará próximamente. Muchas gracias. La forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás crea una identidad colectiva, tal como lo vimos en el artículo de Guillermina Herrera. Sin embargo, ¿cómo se crea la identidad personal? ¿Y es posible hacerlo sin contacto social? Terminamos este video con el artículo Identidad y Relaciones, escrito por Antonio Porras, licenciado en Teología y máster en Matrimonio y Familia. Hola, soy Antonio Porras Mirón y he escrito este artículo sobre identidad y relación porque siempre me ha interesado el tema de la relacionalidad humana. Pareciera ser que hay un conflicto a veces entre una visión individualista
sobre la persona, que quiere resaltar la individualidad y singularidad de la persona delante de la sociedad. Y por otro lado, una visión colectivista, en la que la colectividad es superior al individuo. Pienso en dos corrientes que han influido mucho en la concepción siempre de la sociedad, y pienso que la identidad de la persona no se puede conocer sin la colectividad, sin la sociedad. Y la sociedad no se entiende si no se entiende muy bien al individuo, ¿no? Claro, la relación necesita del reconocimiento del tú, ¿no? Y el crecer juntos se necesita ese reconocimiento de unos de otros, conocer lo propio de cada uno, pero también lo que es común, porque no puede haber sociedad sin algo en común, que es parte de mi identidad. Y por eso es que no solamente somos individuos, ¿no?, aislados, sino que los demás, en cierto modo, me pertenecen. Es verdad que no son mi identidad, pero ayudan a conocer mi identidad. Por lo tanto, hay una identidad común, que podríamos decir el ser humano, el ser ciudadanos de un país, guatemaltecos o salvadoreños o hondureños. Hay datos en común, como haber estudiado en una misma escuela, haber estudiado en esta carrera, lo cual me identifica porque es parte de mi identidad. Es verdad que yo soy distinto a los otros que son de este país, han estudiado en esta escuela, tienen esta carrera. Pero por eso lo común me ayuda a comunicar, ¿no?, a relacionarme, pero también a conocer mi identidad. A conocerlo es parte de mi identidad, sobre todo quién soy, ¿no? Y entonces aquí entra un tema que es también la identidad espiritual o la identidad ontológica, ¿no? ¿Quién soy, ¿no?, y a dónde voy, ¿no? Y cuál es mi origen, de dónde vengo, ¿no? Y por tanto, en parte de mi identidad la descubro en mi origen. Por un lado, pues, es la familia, pero también es relación con Dios. Y esa relación con Dios me ayuda a entenderme también a mí mismo. Es Dios quien puede ayudarme a entender quién soy, ¿no? Dios no elimina nuestra identidad, ¿no?, más bien quiere resaltarla. Y bueno, hay distintos pasajes de la Sagrada Escritura que revelan esto. Pero bien, más que hablar de la identidad religiosa, quiero hablar de esas tres identidades que forman, vamos a decir, con las dimensiones de mi identidad, ¿no? La identidad religiosa, efectivamente, mi relación con Dios, sobre mi origen y además el sentido definitivo. Luego, la relación familiar, que también es origen y me ayuda a entenderme y es también algo que me diferencia y me singulariza. Soy hijo de dos personas concretas y no puedo cambiar esa relación. Y si esas personas concretas han tenido un hijo, soy hermano, pero soy hermano solo de este, no soy hermano de todos los hombres. Y la misma relación matrimonial, el ser origen de vida, esposo y esposa, al ser padres, son origen de vida y son padres entre ellos dos, de un ser. Por lo tanto, ¿no?, la familia también es parte de esa singularidad de la persona dentro de la relación. Y por último está la comunidad social, ¿no?, por la cual yo me identifico con todos los seres humanos. Claro, estas tres identidades van juntas, ¿no? No puedo entenderme si no es dentro de la sociedad como un ser humano. No podría entender tampoco mi ser familiar. No puedo entenderme tampoco mi relación con Dios. Soy distinto a Dios. ¿Quién soy delante de Dios, ¿no? Claro, necesito de la humanidad, de conocer mi humanidad, pero de singularizarme también en la familia. Bien, es un tema, la identidad, esencial para poder comunicar, para poder socializar, para construir sociedad. Porque también conociéndonos como sociedad podemos decir, ¿no?, quiénes somos, qué queremos ser, ¿no? Y hablamos de una identidad nacional, ¿no?, sin que ninguno de nosotros pierda su identidad propia. Bien, espero que les guste este artículo y que les ayude a reflexionar sobre este tema. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en lo que ha sido solamente un vistazo de la próxima revista Identidad, Fe y Comunidad Política. Adquiérenla a partir del 16 de noviembre de 2022.
Mientras tanto, ingresa a revista.feylibertad.org y visita nuestros números anteriores, las nuevas convocatorias y regístrate para no perderte la publicación de este número. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos a la próxima.